Bueno, hoy no me van a ver, aprovechando que hay un día lindo de sol, pongo la cámara mirando el afuera en este día de prácticamente mediados del invierno. Y va a ser porque acá no voy a estar hablando espontáneamente como hablo siempre, entonces sin duda me gusta que me miren y yo imaginarme que los veo, que estamos haciendo un encuentro cara a cara. Pero hoy voy a leer cosas que he estado leyendo a partir de un trabajo que mi hija estaba haciendo, de situaciones que tenían que ver. Ella estaba analizando las relaciones de poder, la asimetría en las relaciones de poder entre los adultos y los niños de primera infancia. Y en eso ella contaba que ella veía una asimetría de poder muy grande porque ella observaba que el educar o que el socializar en realidad era programar a los niños, ¿no? Y a los niños se programan porque uno no sabe verlos. Y ella contaba que el concepto de primera infancia tiene cuando mucho 20 años. Y por lo tanto es un concepto muy nuevito y que todavía está recién comenzando a nacer. El concepto de primera infancia surge cuando ellos nacieron. Yo, yo todavía formaba parte de los que empezaba a comprender que había algo respecto a la infancia que no estaba bien, pero en realidad todavía a nivel, digamos, un poco más colectivo no existía el concepto de primera infancia. El niño comenzaba a existir a partir de los 3 años, porque de alguna forma hasta los 3 años hay muchas posibilidades de que los niños murieran. Y entonces la madre que tenía hijos y se le morían entre los 3 años, 1, 2, 3, 4, no podía vivir en un duelo permanente. Entonces, lo que sucedía es que al niño, que no se creaba el apego necesario entre la madre y el niño, el apego necesario y suficiente. Ahora hay un estado de apego que para mí termina siendo enfermizo. Ya Erich Fromm lo plantea en su libro El arte de amar, ¿no? Y a partir de ahí aparecen determinadas situaciones en las cuales aparece un apego enfermizo en el cual la madre intenta utilizar al niño como el tapa agujero de su vacío. Y entonces las madres amamantan hasta los 4 años, hasta los 3, hasta los 4 años, empiezan a amamantar y amamantar y amamantar. Y bueno, y empieza a suceder eso, ¿no? Un amamantamiento sumamente prolongado. Antes, eh, cuando no existía absolutamente nada de apego, la madre no generaba apego, por lo doloroso que era el duelo del desapego cuando los hijos se morían, en realidad lo amamantaban de una forma mecánica, no hacían contacto visual con el niño durante el amamantamiento, no hacían contacto emocional, no había un cordón de alma a alma, de corazón a corazón, que comenzara a tejer el vínculo en ese cordón de ida y vuelta del corazón a corazón entre la madre y el hijo. Eso se empezaba a crear y a veces de forma muy elemental y podríamos decir hasta pobre, después de los 3 años, cuando ya se empieza ya las madres empiezan a tener un poco más confianza de que si el niño pasó los 3 años, tiene mucho más chances de sobrevivir. Entonces, en todo eso, a mí me empezaron a caer muchas fichas a través de que mi hija me compartía su trabajo.
y algunas veces compartí algo con ella, pero eso quedó quedó en el tintero. Era un tema que me importaba mucho, muchísimo. Entonces me sucedió hace 2 días, 3 días, que tuve un sueño muy fuerte. Yo me acuerdo mucho de lo que dice Claudio Naranjo: la educación es un crimen. La educación es un crimen, porque la educación, como está planteada, y sobre todo en el mundo occidental, es un proceso de programar al niño, moldeándolo o modelándolo según el modelo que te impone la sociedad a través de la cultura que ha generado, ¿no? Una cultura que de verdad es una cultura neurótica, que nace de una sociedad neurótica y que busca reproducirse o perpetrarse con unas innovaciones superficiales. En ese sueño yo veía todo eso, ¿no? El crimen de la educación de los niños. Y yo lo veía obvio, obvio, obvio. Para mí era obvio. Y yo estaba ahí en un lugar donde había una especie de escenario donde habían los más grandes pensadores e intelectuales de la humanidad haciendo sus maravillosos discursos, que era decir con palabras nuevas lo mismo de siempre. Y yo gritaba y gritaba y gritaba, pero nadie me escuchaba. Todos aplaudían como locos a esa gente que estaba ahí arriba, que de pronto a mí me da tanta bronca y me empiezo a trepar a un árbol alto que había, y allá arriba en las ramas del árbol empiezo a gritar, y me sabe una voz tan potente, una voz como de trueno. Mi nombre guaraní es Cuñá Riapua, mujer con sonido de trueno. La verdad que desde allá arriba, en el sueño, yo me veía sentada siendo esa Cuñá Riapua, esa mujer con sonido de trueno, que encaramada en lo más alto de un árbol alto empezaba a tronar de verdad, a hablar con una voz muy fuerte, muy potente, y empezaba a interpelar todas las cosas que esos grandes científicos y pensadores y intelectuales estaban diciendo, los interpelaba de cabo a rabo. Y me levanté rara ese día porque pensaba en el sueño y lo veía, y qué tiene que ver este sueño para mí. Y bueno, y a partir de ahí es que empezó esto que me aparece, esta necesidad tan importante que me aparece de comenzar a interpelar una sociedad enferma que produce, por supuesto, una cultura enferma. Si la vaca tiene fiebre y la leche está fiebrada, y la vaca tiene fiebre, la leche va a estar afiebrada, dice la gente en el campo. Cuando la vaca tiene fiebre porque está enferma con fiebre, la leche está afiebrada, dice la gente en el campo. Y muchas veces eh, ellos dicen que cuando una vaca tiene fiebre y la leche está fiebrada, la leche tiene pus. Y entonces esa leche se tira. Yo no sé cuánto de verdadero tiene eso, ¿no? Pero sea o no sea verdadero, es un poco a nivel de metáfora funciona, más allá que no sea verdadero en lo real, ¿no? Que biológicamente se pueda plantear que cuando una vaca tiene fiebre, entre comillas, se expulsa a través de la leche todos los glóbulos blancos que murieron en el intento de, de digamos, desalojar a los virus o las bacterias que están produciendo la fiebre. Entonces yo, con ese sueño, dije, yo había dejado esto porque de alguna forma era un ámbito que le importaba a mi hija,
Y bueno, y lo había soltado, lo había dejado en manos de mi hija, porque era algo que había surgido de mi hija, pero sin duda algo a mí me pasó sobre ese tema. Además somos dobles transgeneracionales, yo soy del 26 de julio, mi hija del 29 de julio, somos dobles transgeneracionales, por lo tanto estamos siempre apuntando a asuntos muy parecidos. Es como que si viniéramos en una carrera de postas. Lo cierto es que el aporte que tenga que hacer mi hija es el aporte que tiene que hacer mi hija y es de ella. Y tiene que ser de su propia vivencia, de su propia experiencia, de su propio ir moviéndose en el mundo. Y el aporte mío es mío. Por más que podamos estar de alguna forma mirando en la misma dirección y ocupadas en un mismo asunto o en asuntos parecidos, el aporte de cada una va a ser a través de las vivencias de su propio destino, que son absolutamente diferentes, de sus experiencias existenciales y de la gestión que cada una haga de ellas, de esas experiencias. Entonces, bueno, comencé con esto, que de alguna forma yo lo voy a llamar educación y poder. Y creo que van a ser varios videos que van a estar así con paisajes, porque voy a estar leyendo, con paisajes externos, un día para un lado, otro día para otro. Y en eso, educación y poder. Y voy a ir como contando mis reflexiones al respecto. El primer punto es, ¿a qué le llamamos poder? Porque ya sabemos que el lenguaje es polisémico y que a cada una de las palabras, cada uno de nosotros les podemos asignar contenidos diferentes, ¿no? Y al asignarles contenidos diferentes, estamos en eso que plantea Lacan, que yo lo voy a decir con mis palabras, pero más o menos Lacan plantea algo parecido. Vivimos surfeando un océano de malentendidos. Lacan lo dice de otra manera, pero para mí está hablando de lo mismo. Entonces, al comenzar a escribir sobre algún tema, a mí me parece sumamente necesario despejar un poco el campo lingüístico, fundamentalmente en aquellos puntos, ¿no? o en aquellos conceptos que van a ser cimiento de nuestro proceso, ¿no? Un proceso reflexivo que tiene elementos de conciencia crítica, que tiene muchos elementos del darse cuenta, que tiene muchos elementos de la intuición, una intuición que tiene que empezar a ser un poco distinguida, porque a veces tenemos fantasías compensatorias y nosotros le llamamos intuición. Entonces, se me ocurre despejar un poco este campo lingüístico, que de por sí es muy complejo, como son complejas todas las expresiones humanas, y fundamentalmente cómo se encuentra hoy el ser humano. No vamos a poder hacer ese despeje de todos los conceptos, porque vamos a utilizar muchísimos conceptos, como decía, pero sí me parece indispensable hacer un despeje de los principales conceptos, de los principales conceptos centrales que van a funcionar como cimientos de todo lo que vaya surgiendo en el abrir el cuadro a cuadro de contenidos, ¿no? De contenidos de conciencia.
Yo voy a elegir en primer lugar los dos conceptos que están en el título mismo, uno que es poder y otro que es educación. Y en los dos vamos a ver dos maneras de entender el poder y dos maneras de entender el poder y dos maneras de entender la educación, yo diría casi opuestas. Voy a empezar con el concepto de poder. Se habla generalmente de poder como de alguien poderoso, de un individuo poderoso o de un grupo poderoso, que se denominan grupos de poder. O sea, referido a un individuo, a un grupo de individuos que manejan mayor, se van a sentir el movimiento de las hojas al moverse, mayor poder relativo respecto de la comparación con otros individuos o grupos de poder. Esta referencia a un poder relativo que ofrece diferentes grados de empoderamiento de unos respecto de otros. Este empoderamiento se apoya en el poder para dominar que tienen unos individuos o grupos sobre otros, creando entonces asimetrías de poder. Estas asimetrías de poder aparecen en sistemas donde la competencia tome mucho más fuerza que la cooperación. El elemento, individuo o grupo que logra ganar en esa competencia, una competencia que de alguna forma se apoyaría, hablando de Hammer, en el tercer marcador de Hammer, donde se plantea que el humano, la única forma que tiene el humano en el dinamismo patriarcal que sostiene Occidente es apoyarse en las competencias que cree que desarrolla en el competir comparándose y ganando. Tercer marcador de Hammer, comparar, competir, ¿no? Comparar, competir con un otro de afuera para reconocerme competente. En esta competencia, el que gana queda en forma inmediata, automáticamente, en un nivel superior que el elemento que ha perdido. Se establece la asimetría vencido-vencedor. Esa es la función más elemental y obvia de la competencia. Ganar para dominar y controlar al que perdió. Fíjense cómo esto está en casi todas las películas. Esto aparece muchísimo en las películas norteamericanas, de esas más populares, ¿no? ¿Cómo se llama? Sos un perdedor, seas un perdedor. Mi hijo tiene que ser un ganador. Mi hijo es un perdedor. Y cuando llaman perdedor al hijo, tiene una carga de desprecio brutal, porque es un perdedor, porque hay que ser ganador. Y siempre perdedor y ganador en esa construcción competitiva, donde yo soy en tanto compitiendo gano. El que gana, al vencer al otro, ocupa un lugar relativamente más alto en este dispositivo creador de asimetrías. El máximo grado de asimetría se percibe cuando en este modelo el vencedor se encarama en el extremo superior de una línea vertical y el otro va a quedar ubicado en el extremo inferior de esa línea vertical. Digamos que nosotros siempre tenemos determinados niveles de asimetrías que a veces se complementan, ¿no? Se complementan si nosotros podemos mirar de otra manera. En este modo competencia no hay complementariedad de asimetrías.
hay el ejercicio de robar poder para sentirme poderoso desde el poder de dominar. Robar, secuestrar poder al otro, ¿no? Al ganarle. Y en ese ganar voy a usar todo tipo de estrategias, ¿no? Para ganarle al otro. El elemento que queda en el extremo superior será el elemento dominante que controla y maneja al elemento que queda en el extremo inferior. Voy a poner dos cuadritos en esta primera parte. Uno que mostraría, ¿no?, una supuesta horizontalidad de la cual podemos partir avanzando, ¿no?, a través de asimetrías hacia la verticalidad, ¿no? En esa horizontalidad donde yo, padre o adulto, soy un alma, y el niño, que va a ser educado, entre comillas, ya vamos a ver las dos formas de entender la educación, al ser educado es un alma. Y en el nivel de las almas estamos así, en una posición absolutamente horizontal, porque de alguna manera somos almas que hemos venido a vivir un camino de experiencias que, en el mejor de los casos, vamos a poder gestionar esas experiencias para expandir conciencia. Otros van a acumular experiencias, simplemente como acumulación de experiencias, y eso depende un poco de la madurez lógica y neurológica de cada uno, ¿no? Así que yo voy a poner algunos cuadritos. El primero tiene que ver con esto: compartir de esa horizontalidad donde somos almas que estamos viviendo esta experiencia, ¿no?, acá en la tierra, y nos miramos y nos reconocemos como almas, ¿no? Y desde ahí nos vamos desalmando de alguna manera, nos vamos desalmando y vamos creando asimetrías donde el padre comienza a programar al hijo, y lo empieza a programar al hijo muchas veces desde la pedagogía de la crueldad, ha sido una de las pedagogías más importantes que hemos tenido, la pedagogía de la crueldad, y que no tiene que ver simplemente con pegarle al hijo. Hay miradas desaprobatorias que el padre le tira a los hijos, que son flechas que los parten al medio. Hay una mirada desaprobatoria tan dura y tan cruel que puede partir al alma del niño, ¿no?, en la desaprobación total y absoluta. De todas formas se van a crear asimetrías, y está bueno que se creen determinadas asimetrías, ¿no?, porque el padre siempre va a tener que estar acompañando y guiando al hijo en este mundo que es el contexto humano que el niño no conoce, y lo vamos a tener que guiar. Una cosa es guiar al niño programándolo y otra cosa es guiar al niño comprendiéndolo. Acá estamos en el modo dominar, por lo tanto yo voy a dominar a mi hijo y mi hijo va a tener que tomar lo que yo le digo como la verdad absoluta y incuestionable. Y no va a tener más remedio que tomar esta verdad con la que yo lo estoy programando. Y el hijo decide negar su propia subjetividad, que empieza a nacer de una forma muy sutil, quizás una forma muy sutil, muy ingenua, muy elemental.
Bueno, como les decía, voy a agregar a los videos, unos cuadritos sobre cómo partimos de esa primera horizontalidad, ¿no? La primera horizontalidad donde somos almas que estamos en plano de horizontalidad, más allá, como dicen algunos, de que unos hayan vivido muchas vidas y otros pocas vidas, algo que yo no sé si existe o no existe, pero supongamos que existiera, ¿no? Que una persona haya vivido muchas vidas y otra pocas vidas y todo lo demás, sea como sea. Cuando comenzamos a escribir nuestra línea de tiempo, en esta realidad, cuando empezamos a editar nuestra línea de tiempo en esta realidad, en ese comienzo estamos en estado de horizontalidad, inclusive con los padres, porque estamos en estado de horizontalidad porque somos almas que vinimos a editar una línea de tiempo. Ahora, enseguida empieza a aparecer un cierto nivel de asimetría. Ese nivel de asimetría que nos pone a los adultos que hemos andado más tiempo sobre este mundo y tenemos mayor experiencia de andar por este mundo, que vamos a funcionar como guías, ¿no? Y esos guías podrán ser absolutamente directivos, desde este poder dominante, ¿no? Para el cual hay una sola manera de andar en el mundo, y que como padres o adultos, ya seamos padres o adultos que enseñamos entre comillas, nosotros tenemos que dirigir de forma autoritaria y dominando a los hijos para que vayan por donde nosotros creemos que es el único camino posible. Y nos volvemos adultos autoritarios, incuestionables, ininterpelables. Y entonces acá empieza a darse una simetría que parte de esa primera horizontalidad en vías a volverse ese autoritarismo de la verticalidad. Yo estoy arriba, yo soy el que sé, tú eres el que no sabe. Yo estoy arriba, yo soy el que sé, tú eres el que no sabe. Y así se puede ver, como de alguna forma se muestra, en la religión. Los que saben son los que componen la casta religiosa. Y ellos son los que saben. Los únicos que saben. Los otros son los fieles. ¿Y qué quiere decir que son fieles? Los fieles son los que van a seguir fielmente, y ese fielmente quiere decir ciegamente, a lo que dicen las autoridades de esa casta religiosa más alta. Entonces, y después dentro de los fieles van a aparecer los infieles. Los fieles están en estado de obediencia ciega y los infieles están en estado de desobediencia ciega, ¿no? En la ciencia están los científicos, que son los que investigan, ¿no? Están los científicos, que son los que investigan y los que hacen sus caminos de investigación, y están los que no tienen acceso a esos niveles de investigación, y por lo tanto ellos son los sabios, los científicos sabios, y los demás somos
humanos comunes ignorantes que tenemos que seguir siendo leales a lo que los científicos nos dicen. Y como nosotros no tenemos una gota de intuición, seguimos leales a lo que los científicos nos dicen. ¿Tá? También en una forma de fidelidad, ¿no? Luego está el poder económico, que es el que se ve más claro, los que tienen poder económico, que han obtenido secuestrando el poder a través de la plusvalía y volviéndose verticales, los que tienen y los que no tienen. Y ahí aparece esa famosa teoría del derrame, que es la mentira más grande, la hipocresía más grande, ¿no? Que si nosotros los que tenemos y estamos arriba, si a nosotros los que tenemos y estamos arriba nos va bien, a través del derrame van a caer algunas migajitas para los que se quedaron abajo. Todo esto en este modelo del competir, competir, competir para ganar todo el tiempo. Decíamos entonces que en el extremo superior estará el elemento dominante que controla, maneja, manipula al elemento que quedó en el extremo inferior, en este estado, ¿no?, de dominación total. Y como diría Teodoro Adorno, los mejores creen que reciben el poder de Dios, ¿no? Esos mejores, esos superiores, que en esta asimetría absoluta de la verticalidad creen que tienen el derecho a dominar, a manipular, a entregarle las migajas que le entregan cuando se les ocurre entregar alguna migaja a los que están abajo, a los dominados, ¿no?, a los que han perdido en esta historia, pero siempre tiene que ver con el tener conocimiento religioso, tener conocimiento científico y tener poderío económico. Podemos tener poderío militar, que ahí es clarito, porque van a la guerra y los militares, la casta militar de arriba viene llena de medallas y aplausos, y los soldados rasos vienen con una pierna menos, con un ojo menos, ¿no?, con todo lo que dejaron. Y además se ve que todos esos que fueron usados en guerras que de última no son de ellos, en ese venir, volver de la guerra, ¿no?, en ese salir y en ese volver de la guerra, con tremendos problemas psíquicos, con brutales problemas psíquicos, esas personas no van a tener atención psicológica, porque van a generar problemas psicológicos graves y terminan siendo la gente que duerme en la calle, sin atención ninguna. Y en el mejor de los casos, puede ser que reciban alguna migaja, como una suerte de pequeña pensión, ¿no?, a ese soldado que va a terminar como indigente, durmiendo en la calle, comiendo de la basura, ¿no?, mientras la casta militar viene llena de honores, llena de medallas y por supuesto con aumentos gigantescos en sus sueldos. De alguna forma, ¿cómo se da este salir de ese estado inicial de horizontalidad de almas, que somos almas que de alguna forma parecería que lo olvidamos todo y tenemos que empezar a transitar? Olvidamos todo lo anterior y tenemos que empezar a transitar esta línea de tiempo presente que nos toca transitar ahora.
hacia la verticalidad absoluta, donde al Dios se le pone arriba de ese elemento ganador. Porque si gané es porque Dios me dio el poder. Y en realidad es absolutamente al revés. Yo le robé el poder a aquellos a los que les gané por rebajamiento, ¿no? Porque de alguna forma, en primer lugar, empiezo a tener la autoridad al comenzar la bisimetría y estar más arriba que el otro, empiezo a tener la autoridad para modificar las reglas de juego a mi favor. Eso por un lado. Entonces el que gana empieza a desotrar al otro. Le impide que logre indagar en su propia otredad. Esa otredad que lo hace ese sí mismo, único e irrepetible, ¿no? Sosteniendo su esencia original. Para dominar, el dominado también tiene que renunciar a su otredad. Si no renuncia a su otredad, el dominante, si no renuncia a esa singularidad que lo hace, que lo haría ser genuinamente quien es, no puede volverse dominador. La paradoja se muestra cuando para dominar el elemento dominante inevitablemente también tiene que renunciar a su mismidad, que lo hace otro, ya que el juego de la competencia lo aleja de quien originalmente es. El elemento dominante se comienza a sentir adicto a este poder para dominar, pero está convencido que este poder para dominar le llega de Dios. No puede ver que en realidad este poder para dominar se lo va quitando al dominado. Para lo cual, para poder ejercer este poder, que es poder de dominar, controlar, manejar, manipular al otro, necesita olvidarse de sí mismo. Es tomado por esa adicción que crece y crece y crece. Esa adicción de querer más poder, más dinero, más poderío, más dinero, más control, más capacidad de dominar, manejar, manipular al otro. Tomado por la ambición y por la codicia. Como todo adicto, cada vez quiere y necesita acumular más poder dominante y de alguna forma se vuelve insaciable. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla este proceso donde la simetría sigue en aumento hasta llegar a la verticalidad? Se llega a esto a través de lo que se denomina un vínculo de rebajamiento. Dentro de la mente del ganador aparece una autoimagen idealizada. Yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo voy a ganar porque soy el mejor, yo voy a ganar porque soy el mejor y Dios me va a ayudar a ganar porque yo soy el elegido y Dios me eligió como el mejor para ganar. Lo que en su mente implica que el otro es peor. Necesariamente, si yo soy el mejor, el otro es peor. Esto está tan naturalizado que no nos resulta extraño. De hecho, en los centros educativos de segunda infancia se compite para ser el mejor, siempre. Lo alimentan los padres, lo alimentan los alumnos. Ser el mejor.
Ser el primero que resuelve el problema, la situación problemática. Competir, ser el primero, resolverlo de la mejor manera, y la mejor manera es que calce en la manera en que previamente ya tenía el docente o el padre en su cabeza. Si alguno de los alumnos quiere investigar, salir por una tangente, buscando otra forma de resolver, no va a tener mucho éxito, no va a tener muchas posibilidades. El ser el abanderado, ¿no? Que de alguna forma se dice, no, porque ahora no lo eligen los docentes, lo eligen los alumnos. Manipular a los alumnos para que ellos mismos decidan que un compañero es el mejor de todos. Entonces todos colocan arriba a ese que es el mejor. Y si ese es el mejor, nosotros somos los peores. Entonces todo lo que tiene que ver con la posibilidad de emparejamiento desaparece. Entonces, en esta forma de vínculo, el que quiere y se decreta ganador solo se va a centrar en sí mismo, que no es el sí mismo, ¿no?, de la mismidad, sino que es el sí mismo del ensimismamiento. Y en ese ensimismamiento solo va a sentir que es el mejor, y para ser el mejor solo va a centrarse en tus fortalezas, a las que va a percibir, las fortalezas que va a percibir maximizándolas. Va a tener una actitud de maximizar sus fortalezas, mientras minimiza las fortalezas de los demás, de los que serán los dominados, y maximiza sus dificultades. En realidad, esta mirada que pone el foco en sus propias fortalezas y las maximiza, a veces hasta situaciones rayanas a lo absurdo, porque nosotros somos superiores intelectualmente, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente. Que alguien lo pueda decir así, bueno, en realidad parecería que produce un poco de pánico eso, ¿no? De alguna manera, el dominado podrá verbalmente decirse a sí mismo que quiere ganar, pero en lo profundo de su ser se sabe, entre comillas, perdedor. Se sabe perdedor porque por algún motivo él no tiene la fuerza necesaria para enfocarse en sus propias fortalezas, negando sus debilidades, y entrar a ese nivel de competencia feroz. Entonces se sabe perdedor. El vencedor, si lo analizamos, si analizamos psicoenergéticamente a los vencedores, la última capa de su espacio vital, la última capa de su campo energético, es una capa que tiene como una coraza de acero, ¿no? Entonces, como la última capa de su coraza psicobioenergética, la última capa de su campo energético es como una capa de acero, puede avanzar pisando lo que venga, como un tanque de guerra, pisando a lo que venga, y puede pisar lo que venga porque aparentemente lo de afuera no le afecta.
se va a sentir fuerte, impenetrable. A esa coraza de acero no lo penetra nada. Tampoco le penetra luz. Es como si tuviera un escudo energético tan fuerte que lo vuelve invulnerable. El vencido, en cambio, tendrá una frontera del yo extremadamente lábil, fácilmente vulnerable. Esa capita será como una telita de cebolla. Castaneda hablaba de que algunos tienen la última capa del aura. Ahí se hablaba del aura, no de campo energético. Como una coraza de acero, otros como una telita de cebolla y otros como la cáscara de un huevo, porosa, ¿no? Esto de las membranas, una membrana que es sólida, como una capa, como el acero, no entra nada. Pero ahí también al no entrar nada, no hay nada que al no entrar nada, no hay nada que traiga, que refresque, que traiga, que mueva por dentro, que mueva profundamente por dentro y que lo lleve a conectar con esa mismidad de la que sale su cuota de otredad para compartir con el otro. Su cuota de mismidad, que se vuelve otredad en la mentira, en la medida, en la mentira, de alguna forma así, es una mentira. Esa cuota de mismidad que nace desde uno mismo para compartir con el otro y que se vuelve, esa mismidad es una otredad para el otro. Entonces tenemos el que tiene la última capa, decíamos, como una coraza de acero, el que tiene esa capa convertida como en una cáscara de huevo porosa que permite entrar y salir, y el que tiene la última capa como una telita de cebolla que anda por la vida como Bob Esponja chupando todo lo ajeno. Entonces, quien tiene la última capa como una telita de cebolla está en un estado de vulnerabilidad que no puede de ninguna manera resistir cuando se plantea una competencia feroz. ¿De dónde viene este modo competir? El modo competir. ¿De dónde viene? Podemos hablar del tercer marcador de Hammer. El tercer marcador de Hammer plantea que en distorsión el humano intenta reconocer que es competente a través de competir y compararse. Se considera competente y en función de eso, el más competente de todos en la medida en que va compitiendo y comparándose y compitiendo y comparándose con otro. Y su nivel de asimetría va siendo cada vez más amplio hasta llegar a la verticalidad. Esto proviene de una cosmovisión que se basa en que la vida es el fruto de la sobrevivencia del más fuerte y o del más apto. O sea, el que gana la competencia. Vive y sobrevive el que gana la competencia. Ese es el que sobrevive. Entonces, cuando se establece esa forma, ¿no?, esa manera de entender la vida y entender la naturaleza y entender el mundo, ¿no?,
se va a instalar en este modo. A veces vemos que cuando se intenta, conformar una comunidad cooperativa, esta gente que está en este modo de competir, y que quiere tener más compitiendo con el otro y sintiéndose ganador, que no puede soportar la horizontalidad del compartir, esta gente se tiene que ir, no puede soportar, porque en una comunidad que tiende a esta horizontalidad necesariamente empieza en procesos de decrecimiento. Hay una frase, hay un planteo de Hellinger en los órdenes de la ayuda. Hay dos frases, en uno de los órdenes de la ayuda, hay dos frases que son importantes. No se puede dar lo que no se tiene. Y lo que pasa que cuando alguien está dando, cree que está dando lo que no tiene, en realidad no está dando. Se enmascara debajo de ese supuesto dar un tomar. Por ejemplo, lo que pasa con los buenazos. Los buenazos que vienen del buenismo dan y dan y dan y dan y dan. Los buenazos dan y dan y dan de una forma difícil de entender que alguien tenga tanto para dar tanto. ¿Qué es lo que recibe el buenazo? Recibe una suerte de autocaricia narcisista. Necesita tanto compensar la creencia inconsciente de que alguien alguna vez le dijo que era malo, ¿no? O que de alguna forma le llegó de algún lado la información de que era malo, que por compensación neurótica va a seguir queriendo ser el buenazo en todo y con todos, y se va a armar el personaje del dador compulsivo. ¿Qué recibe a cambio el dador compulsivo? El dador compulsivo recibe a cambio muchísima energía, porque de alguna forma aparece un reconocimiento exagerado del otro, una especie de admiración por lo bueno que sos. Te admiro tanto por lo bueno que sos. Y esa persona que te admira tanto por lo bueno que sos, pierde energía en esa admiración. Y de esa admiración que vos generás en el otro pierde energía que la chupas tú. Así que cuidado con los buenísimos, porque son una trampa. Existe otra cosmovisión que considera que la vida es el fruto de la cooperación. Entonces el poder acá ya no está ligado al competir para ganar, para dominar, para manejar, para manipular al otro, para poder llegar hacia esa verticalidad extrema, donde yo estoy arriba de esa línea, en el extremo superior de esa línea. Los demás están en el extremo inferior y son los inferiores y yo soy el superior. Y arriba mío lo único que está es Dios. Y creo que el poder me viene de Dios, no que se lo estoy robando a los que están abajo. En este caso de la cooperación, ¿no? Lo que nosotros podemos decir que la vida sería el fruto de una cooperación sincrónica. Está ligado al crear para compartir. Entonces fíjense que acá el poder es otra cosa. Acá el poder es el poder que yo creo para compartir.
Yo soy un manzano y creo mis manzanas y las comparto. El perar crea sus peras y las comparte. El tomate crea sus... Cada elemento produce su fruto. Cada elemento fructifica y comparte los frutos en círculo. Y el Dios no está arriba, porque en círculo estamos todos en una suerte de círculo con rayos que nos interconectan a todos con todos. Y ese supuesto Dios poderoso no está arriba de nosotros los superiores, sino que está en el centro del círculo, ese supuesto Dios. Otros le llaman la fuente o como quiera. No está arriba, está en el centro del círculo. Y desde ese centro del círculo nosotros planteamos las preguntas y de ahí recibimos las respuestas. Pero vamos a ese centro con el planteo de las preguntas y de ahí nos vienen las respuestas. No es como en el caso de la verticalidad, que todo lo que yo pienso, que piensa el disparate más grande, si yo pienso el disparate más grande, siento lo más disparatado y hago lo más disparatado, si lo estoy pudiendo hacer es porque Dios me lo está mandando. Y no tengo dudas. Entonces, esta forma de religiosidad vertical, que también está en muchos que se declaran ateos, tienen esta conformación, esta estructura identitaria vertical, que es la personalidad autoritaria de la que habla tanto Teodoro Adorno, es muy diferente a cuando aparece esta forma horizontal, donde en el medio lo que hay es el eje grupal colectivo. El eje grupal colectivo al que van todos nuestros ejes individuales, se conectan en ese eje grupal colectivo, que de alguna forma ese eje grupal colectivo está de alguna forma siendo el lugar de encuentro de todos los ejes individuales. Después también les voy a poner cuando vaya uniendo, les voy a ir poniendo las imágenes. En ese eje grupal colectivo está el propósito de ese grupo. Y en el eje personal está el propósito individual. Entonces, en ese eje grupal colectivo se conjugan todos los propósitos individuales y hay una retroalimentación. Hay un ir y venir del eje grupal al eje individual, del eje grupal al eje individual. Hay un constante ir y venir, como si hubiese una relación de ida y vuelta. Este poder entonces no es el poder para dominar, es el poder para crear. Y cada uno va a crear su fruto, va a utilizar su propio talento para, a través del talento, cada elemento tiene un talento, si no, no estaría acá. Cada elemento tiene un talento, por más que ese talento haya sido distorsionado, semi-atrofiado o quizás atrofiado del todo, pero hasta lo más atrofiado puede ser recreado, reconfigurado, reactivado. Entonces es bien diferente hablar del poder para dominar a los otros, ubicándonos en esa estructura vertical de dominación, a ubicarnos en este círculo, ¿no?, que tiende a emparejarnos. ¿Cómo llegamos a este círculo?
Sin duda, acá es donde aparece el momento de las asimetrías complementarias. Porque en algún momento, de acuerdo a la circunstancia, mi talento es más necesario para el clan. Y entonces, cuando mi talento es más necesario para el clan, yo pongo a funcionar mi talento para el clan, al servicio del clan, del círculo del clan. Y cuando hago eso, yo estoy poniendo mucho de mí. Y en ese dar se crea una cierta asimetría, porque yo doy mucho y los otros reciben mucho. Pero rápidamente sucede, como el círculo circula, que aparece otra instancia donde yo voy a estar en lado recibir. Porque otra instancia va a llevar a que sea otro el que tiene que volcar más para todos. Por ejemplo, en un círculo donde hay un contador de historias, donde hay alguien que sabe manejar la tierra, una persona de manos verdes que sabe manejar la tierra, una persona que es un contador de historias y que de alguna forma va escribiendo un poco y se va reescribiendo cada vez que se activa esa supuesta historia colectiva que se va recreando y reconfigurando y reconstituyendo en el andar. Y bueno, y en el momento en que se necesita ir hacia la tierra, a trabajar la tierra por la razón que fuera, hay alguien que tiene una capacidad especial para eso, y ahí va a ser, ahí en ese instante y en esa situación va a ser el que de alguna forma va a tener el rol protagónico de acompañar, de guiar, de sugerir, de orientar a los demás. Pero después viene el tiempo donde es necesario cantar. Y va a estar el que de alguna forma su talento es el cantar. Bueno, para otro, aquel donde el talento tiene que ver más con cazar, ¿no? Cazar, en el sentido de salir a cazar, a conseguir el alimento. Otro que de alguna forma necesita ser capaz de preparar el alimento. Otro. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Esas son pequeñas asimetrías que se van dando y son pequeñas asimetrías complementarias que se van dando en el círculo. También en este caso se parte de la simetría de las almas. Las almas nacen en esa simetría horizontal. Se empieza a dar una pequeña asimetría donde los ancianos van guiando a los más jóvenes porque tienen más experiencia. Y esta guía no es una guía autoritaria, sino que es un ir acompañando, mostrando, ayudando a reflexionar al otro, al más joven, mostrándole, me parece que si vas ahí, por ahí te puede pasar esto y esto, fíjate, mirá que esto, lo otro. Pero es un guiar con oxígeno, un guiar que le da espacio al otro para conectarse consigo mismo, ¿no? Donde en esa guía se le va permitiendo a que cada uno se conecte con su mismidad, conecte con esa mismidad y la comparta con los otros, ¿no? Donde esa mismidad se transforma en mi otredad, la otredad que se vuelve mi otredad en el momento en que yo la comparto con el otro. Un tránsito de esto que yo saco de mí como mi mismidad, que empieza a ir hacia el otro, y en la medida en que mi mismidad va yendo hacia el otro, se va convirtiendo en la otredad, en ese camino de ir hacia el otro.
Esta cosmovisión viene de una manera muy diferente de entender, de comprender la forma, ¿no?, el diseño que sostiene la vida, ¿no?, el diseño que sostiene la vida. El otro día escuchaba a alguien que transmitía lo que decía un candidato para vicepresidente de Estados Unidos, y le dijeron: ¿a usted no le preocupa el cambio climático? No, a mí no me preocupa para nada el cambio climático. ¿Por qué? Porque las élites, o sea, esos superiores que están allá arriba, siempre vamos a encontrar el modo de estar protegidos de todo lo que el cambio climático produzca. Nosotros siempre vamos a estar protegidos. Entonces, las élites lo tenemos todo como para estar siempre protegidos, para que el cambio climático no nos haga daño. Y eso me lleva a una serie que he visto varias veces, que se llama 3%. Me parece brutal esa serie 3%. Cada vez que la recuerdo y cada vez que vuelvo a ella, me parece la serie que muestra con la claridad más absoluta lo que está sucediendo en la humanidad respecto a esto de competir, en el modo competir, y este modo de cooperación sincrónica. Competir para ganar o cooperar sincrónicamente en beneficio del sistema. El modelo más predominante en el mundo actual es el modelo que tiende a la competencia, donde los que se consideran a sí mismos los mejores dominan, controlan, manipulan y utilizan a los otros elementos más vulnerables, los utilizan para robarles la energía, para secuestrar toda la energía, en ese modo de rebajamiento del otro. Es en ese rebajamiento hay, en forma más visible o más invisible, hay una especie de menosprecio del otro. Por acá lo dejo hoy.